Buenas tardes, mi nombre es Juliana Juma Gallegos y voy a hablarles acerca del complemento a la reproducción celular. Como sabemos, el ADN se ordena en cromosomas, que son estructuras que se guardan al interior la información genética que va a ser transmitida de generación en generación. Los cromosomas van a ser los principales protagonistas en la reproducción celular, pues se van a duplicar y se van a formar en dos cromátidas hermanas. ¿Qué son las cromátidas hermanas? Son réplicas de ADN que van a estar unidas por un centrómero. Ahora, vamos a hablar acerca de la dotación cromosómica que se da en dos distintas células. Las células haploides, que están representadas por la letra N minúscula, y las células diploides, representado por dos N. ¿Qué significa N en este caso? N es el número de cromosomas presentes en los gametos. Ahora, vamos a definir las células haploides. Poseen un único juego de cromosomas que van a estar albergados en el núcleo de la célula. Y las células diploides poseen pares de cromosomas homólogos, es decir, la representación de 2N. Las células diploides o somáticas son más conocidas como somáticas, que forman la mayor parte del cuerpo humano y también forman parte de los animales. Por lo general, en el cuerpo humano constituyen los tejidos de los órganos. Estas también se pueden dividir y al dividir se originan dos células idénticas a la madre en información genética. Pero ¿qué pasaría si tras esta división se da otra división más? Daría como resultado 4 células haploides, es decir, N, con un solo juego de cromosomas. Un claro ejemplo de esto es la reproducción de las células sexuales, que es el óvulo y el espermatozoide, mediante procesos llamados espermatogénesis y ovogénesis. Una célula somática posee 46 cromosomas. Esto induce a pensar que los cromosomas actúan por pares de 23 y que cada uno de ellos representa a un par de cromosoma homólogo. La célula posee, al representar la célula humana, posee 23 cromosomas. Y desde el cromosoma 1 hasta el cromosoma 22 va a tener una copia. Por ejemplo, el cromosoma 1 va a tener una copia, al igual una copia del cromosoma 2 y del cromosoma 3. Así sucesivamente va a ser hasta el cromosoma 22. Pero ¿qué pasa con el cromosoma 23? Estos van a representar a los gametos sexuales. X de este cromosoma y Y este cromosoma. Ahora vamos a ver acerca del ideograma del cariotipo humano. Primeramente vamos a definir qué es un ideograma. Son cromosomas ordenados de acuerdo a su morfología y tamaño. Y el cariotipo es un patrón cromosómico de una especie expresado a través de un código cromosómico. En este caso, en el ser humano son 23 pares. Y vamos a ver que están alineados mediante el centrómero. Van a estar ubicados de forma descendente, es decir, desde los cromosomas más grandes hasta los cromosomas más pequeños. Y se van a dividir por grupos. El grupo A, que son los cromosomas que están más altos y más grandes, van a pertenecer al cromosoma 1, el cromosoma 2, el cromosoma 3. Al igual el grupo B, con el cromosoma 4, 5 y 6. Desde el cromosoma C empiezan los medianos, que son el cromosoma 7, 8, 9. También aparece un grupo CH, que va a pertenecer al grupo C, con el cromosoma 10, 11 y 12. También el grupo D, que va a ser el 13, el 14 y el 15. Desde el grupo E empiezan los cromosomas más pequeños, que son el 16, el 17, el 18, el grupo F con el 19 y el 20, y el grupo G con el cromosoma 21 y 22. Aquí podemos visualizar claramente los cromosomas, el par de cromosomas 23, X y Y.
Como ya les dije antes, esto va a definir el sexo de la persona al momento de la fecundación. Puede ser XX representando a mujer y XY representando a un hombre. Ahora les voy a explicar acerca de la primera pregunta de la evaluación que van a encontrar al final del módulo 2. Esta es la pregunta 5.1. Completar la siguiente tabla. Nos da la célula especializada y una característica fundamental que le representa, la función de la célula que cumple y cómo contribuye la característica en el cumplimiento de la función. Encontramos a las células fagocíticas, que tienen muchos lisosomas. Vamos a definir qué son las células fagocíticas, que son las células que actúan como antígenos. Las más conocidas son los macrófagos. La función de esta es comer bacterias. ¿Cómo contribuye esta característica en el cumplimiento de su función? Al realizar la fagocitosis, que es el proceso en el que se tritura, se deteriora las bacterias, los lisosomas se encargan de reciclar y destruir los desechos que ingresan. Posterior, estos desechos pueden ser usados para otros organelos de la célula si necesitan reconstrucción o si necesitan proteínas. Los eritrocitos no tienen núcleo ni mitocondrias. Las células están llenas de hemoglobina. Los eritrocitos son glóbulos rojos o también conocidos como hemáties. Transportan el oxígeno, la función, transportar el oxígeno desde los pulmones hacia todas las partes del cuerpo. ¿Y cómo contribuye esta característica en el cumplimiento de la función? Como ya les dije, la hemoglobina es la proteína que se encarga de transportar el oxígeno hacia todas las partes del cuerpo humano y así ayudar a la circulación sanguínea. Gracias.